Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la posesión diabólica, que es parte de la acción extraordinaria del maligno. En esta oportunidad vamos a conversar con el padre Jorge Carrasco Jaramillo, exorcista de la diócesis del Cusco, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Bueno, hola padre, ¿cómo está? Comienzo preguntándole, ¿qué es la posesión diabólica? Buenas noches a todos los que nos siguen por su canal. Bueno, en el capítulo, bueno, en el programa anterior habíamos visto algo sobre el maligno y sobre la acción extraordinaria, con diferencia de la acción extraordinaria. La posesión diabólica está tipificada dentro de la acción extraordinaria del maligno. Por posesión diabólica se entiende. Esto lo vemos a la luz de la tradición exorcística y de la praxis exorcística, lo que nos dicen los autores probados, y lo recoge también las líneas guía de la Asociación Internacional de Exorcistas. Se entiende por la acción por la cual un espíritu maligno está en grado de ejercer, algo lo decíamos también en el programa anterior, un control despótico sobre un cuerpo humano, ¿no? Entonces, no es sobre una casa. Acá estaríamos hablando de una infestación, ni sobre ni tampoco sobre un objeto. Estamos hablando sobre un cuerpo humano, logrando en determinados momentos, llamados de crisis, moverse y hablar a través de un cuerpo de la persona poseída, sin que la víctima pueda hacer nada, no puede hacer nada para evitarlo. Aún en los casos porque se pueden dar también situaciones en algunos que mantienen la conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la posesión diabólica es entre los tipos de la acción extraordinaria del maligno, la más grave, y va a implicar una presencia, digamos así, permanente del demonio. Aunque esto no significa que la acción maléfica, que la acción del demonio sea continua y tenga que tener en la vida de todos los días manifestaciones sensacionales, ¿no? Entonces, muchos procesos pueden pasar, digamos así, periodos más o menos largos en que puedan llevar a cabo sus actividades ordinarias, sus actividades cotidianas, sin gran esfuerzo y sin que se le presenten fenómenos típicos de de la llamada posesión. Por eso el proceso de posesión, para discernirlo de algunas enfermedades o trastornos patológicos, necesita la luz del exorcista, y también muchas veces también la colaboración, como nos lo recuerda en las prenotandas o normas del ritual actual, la asistencia de peritos, es decir, muchas veces de psiquiatras, ¿no? Entonces, para que el exorcista pueda tener el debido discernimiento. No todo lo que parece una acción extraordinaria y en concreto una posesión diabólica podemos asignarlo como tal. Debemos de tener un discernimiento adecuado, ¿no? Y digamos, y la actuación del exorcista debe ser sin duda muy prudente. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, le pregunto, ¿cómo considera usted esta línea divisoria de la ficción y la realidad con respecto a la posesión diabólica? Lo de las películas nos quieren mostrar
una realidad totalmente sensacionalista, y no es así. Hay veces sí se pueden dar en los exorcismos, dentro de los procesos exorcísticos, sin duda, fenómenos extraordinarios se nos puede, pero no necesariamente como las películas nos lo presentan. Sin duda, algunos exorcistas han tenido experiencias de levitación, pero no quiere decir que en todo exorcismo va a haber levitaciones. Eh, en alguno, sí, cuando hablamos de posesión diabólica, sí se nos puede dar la acción de que el demonio hable a través del proceso. Esto a mí sí me ha pasado varias veces. No, no siempre, porque hay veces el demonio está callado y el exorcista tampoco no puede preguntar cualquier cosa. En esto no habla nada el ritual actual, pero sí hablan las famosas, o sea, habla la experiencia exorcística de antes y lo que nos dice el ritual anterior, el de 1614 con su última edición que se dio en 1952, es decir, el capítulo dentro del ritual romano que se dedicaba a este aspecto. Entonces, pero de suyo no, y hay unas preguntas precisas, no es que al demonio hay que preguntarle cualquier cosa y hay que manejarse con mucha prudencia porque hay que entender que el demonio, como dice nuestro Señor Jesucristo, es el mentiroso por excelencia. Por eso hay que mostrar esto con mucho discernimiento. El ritual, tanto los rituales, el ritual, digamos, anterior como el ritual actual, pues nos recuerdan que en el caso de la posesión diabólica se dan unos signos que no es que sean, digamos, algo taxativo, sino nos lo recuerdan a la luz de la tradición, de la experiencia exorcística, como es, por ejemplo, el hablar un lenguaje desconocido, con muchas palabras, o entender el que lo habla, ¿no? Y estos se consideran dentro de la praxis exorcística como un signo evidente, o también el revelar cosas ocultas y lejanas, también. Otro también el mostrar unas fuerzas superiores a su edad o condición natural. Estos signos nos los recuerda el ritual actual, las llamadas reglas o prenotandas, y algo que destaca mucho, en concreto el ritual actual, cuando se hablan de los signos, es la aversión a lo sagrado, ¿no? Entonces, y estos signos hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora, todo eso hay que verlo en su conjunto, hay que verlo también viendo el diagnóstico, teniendo en cuenta el estado de la persona, porque hay veces se pueden dar, pues, por decir, se puede dar algún acto de llamado sansonismo, también se llama de otra manera, pero que no necesariamente forma parte de la acción extraordinaria del demonio. Por eso, si nos encontramos con estos signos, quizás hay que verlos en su conjunto y hay que ver todo el estado de la persona. A eso le toca al exorcista para ir determinando si hay una acción extraordinaria, teniendo en cuenta que también el exorcista se puede valer de otras herramientas, pruebas, como es la oración, como es el uso de los sacramentales, en concreto el uso del agua bendita o agua exorcizada, y también algo que el exorcista se vale mucho son las órdenes que se dan al demonio, que solamente las puede hacer el exorcista
y que no necesariamente son verbales, pueden ser también mentales, y que el exorcista la suele hacer. Es una de las cosas, de las herramientas que tiene el exorcista cuando se da una probable acción extraordinaria o, por ejemplo, se ven ciertas dudas en los signos. El exorcista prudente suele trabajar con equipo, incluso muchas veces en estos tiempos con equipo multidisciplinar, y hay la presencia de algún psiquiatra, como dice el ritual actual, de sentir espiritual, porque si no es un psiquiatra de sentir espiritual, muchas veces puede diagnosticar enfermedades que no existen. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta para dar un diagnóstico adecuado. No en una recta interpretación del nuevo ritual que pide el uso del del exorcismo, ¿sí? Con una certeza, pero con lo que digamos, la interpretación recta es con una certeza moral, no con una certeza metafísica, una certeza matemática, una certeza moral, pero siguiendo la tradición exorcística que muy bien lo seguía el padre Gabriel Amor, se puede usar el llamado exorcismo de diagnóstico, que es otro elemento que usan los exorcistas, es decir, para descartar cuando existen dudas que pueda haber una acción extraordinaria, y ha acudido a los peritos, a los especialistas, ha usado las demás herramientas y pueden quedar ciertas dudas. Y en esas dudas podemos usar también el exorcismo de diagnóstico. Todo esto es dentro de un discernimiento adecuado y de un proceso. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque también hay que acompañar al atormentado y hay que llevarlo ante todo a Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque de no ser imprudente. Llega una persona y yo le digo de frente que tiene una posesión diabólica y sencillamente la mato. Entonces, eso hay que ser muy prudente con lo que uno dice a la persona atormentada. Y también esto hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que están en algunos grupos que, que hacen oraciones de liberación y que hay veces sin mala intención, sin malicia alguna, pero toman ciertas iniciativas que no les toca y hay veces pronuncian dictámenes que pueden ser totalmente imprudentes. Y estos, los que trabajamos en este ministerio, nos encontramos con estos dictámenes a cada paso. Y yo estoy hablando dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? Entonces, muchos laicos que trabajan en ministerio de liberación y que muchas veces afirman, y lo digo con muchísima prudencia y sobre todo con mucho respeto, afirman tener ciertos dones, entonces dicen cosas a la gente que pueden hacerle, sin querer, pueden hacerle mucho daño. ¿Qué opina usted de aquellas personas que se autodenominan angiólogos o demonólogos, pero que su conocimiento tiene principios esotéricos? Ya ese tipo de personas, angiólogos y todo, ya no podemos hablar de personas de grupos católicos ni nada. Esto ya estamos hablando de personas que están dentro del oscurantismo. Entonces, cuidado porque pueden ser instrumentos del maligno, aunque utilicen elementos dentro del sincretismo, es decir, mezclan cosas paganas, cosas oscurantistas, cosas mágicas, e incluso pueden usar elementos sagrados, como es
oración, como es pedirles que le lleven agua bendita o incluso pedirles que les traigan una sagrada forma, como muchas veces se da, ¿no? Entonces, estos elementos sincréticos que se pueden dar son eminentemente peligrosos, que se dan, pero ya estamos hablando de esto, de los que llamamos nosotros operadores del oculto. Y en relación a la actuación de los carismáticos, tal como usted lo había mencionado, ¿qué más nos puede decir? Esto hay que tener en ese sentido mucha prudencia con todo esto, porque esto se mueve mucho. Eso yo me encuentro con cada caso de personas. Y yo tengo una posesión diabólica porque la hermana X me ha dicho que tengo 6 demonios dentro. Entonces, y esto se da mucho. Entonces, sí hay que tenerlo mucho cuidado. Ellos no lo hacen de mala fe, ¿eh? Entonces, gente, yo diría buena, pero que quizás no tienen el acompañamiento debido, no tienen la formación debida y sin querer pueden incluso hacer daño con esas cosas. Yo he tenido consultas de gente que me ha dicho, la hermana tal me ha dicho mi hermano tiene un demonio dentro y que tiene una enfermedad en el cerebro. ¿La opero o no la van a operar o paro la operación? Entonces, son cosas terribles que es una cosa que puede traer efectos muy graves, entonces, con lo que uno afirma. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, más que hay cosas que hemos dicho sobre la posesión diabólica, pero tampoco no se trata de explicar en detalle, porque también hay que tener mucho cuidado en ciertas sugestiones que se pueden dar en algunas personas, pero si se diera cierta sospecha de que hay algo, sencillamente hay que acudir al exorcista del lugar. Ahora, cuando no existe exorcista del lugar, en el lugar, recuerden que el exorcista por excelencia es el obispo. O sea, el obispo es el exorcista, simplemente que él le da la licencia de vida, por el llamado canon 1172, si mal no me equivoco, algún sacerdote con una serie de condiciones que la iglesia pide para que pueda asumir este ministerio. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Padre, sabemos que el demonio no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite la acción extraordinaria del maligno, como la posesión diabólica? Primero, siempre está dentro de la permisión divina, porque Dios, dentro de ese llamado misterio de la iniquidad, Dios permite un obrar a los espíritus del mal. Ahora, eh, yo les recomendaría a leer fácilmente lo encuentran, esos números que en el catecismo de la Iglesia Católica nos hablan sobre la llamada divina providencia. Y cuando se habla de la divina providencia, también se habla de la permisión del mal. Dios permite males, citando a ese famoso texto de Romanos 8, para sacar bienes. Ahora, hay que tener en cuenta que en la mayoría de acciones extraordinarias del maligno se dan por causas segundas. Es decir, porque la mayoría de veces es porque abrimos puertas. Entonces, la puerta mayor, es decir, las causas mayores en estos tiempos, más que el mismo pecado, vendría a ser el oscurantismo. Entonces, esas pueden ser también causas de acción extraordinaria. Por lo tanto, la mayores de veces de las permisiones divinas sobre la acción extraordinaria e incluso sobre la posesión en concreto es porque abrimos puertas. Entonces, por ejemplo, una puerta que abren muchos jóvenes, adolescentes y niños es la Ouija. Dios permite esa acción, entonces, pero hay que tener en cuenta que es que abrimos puertas.
Y abrimos puertas, muchas veces esas puertas que abrimos no es con malicia, es decir, porque a lo mejor ese adolescente por curiosidad se puso a jugar en su salón de clases la ouija, pero aunque no sea con malicia o aunque no lo considere pecado, es decir, un acto moral malo, pero el hecho de abrir esas puertas ya estamos sencillamente, ya podemos sufrir de una acción extraordinaria del maligno. No sé si me está escuchando. Sí, ahora sí. Entonces, Sí. ahora sí. Entonces, eso ahora, existen acciones extraordinarias del maligno que se pueden dar, que se dan por permisión divina sin abrir puertas. Entonces, se pueden dar a través del maleficio, de la brujería, sí se pueden dar acciones extraordinarias que no necesariamente, no siempre se van a dar, pero se pueden dar, puede ser una causa. Pero también pueden ser, o hay otras causas de la acción extraordinaria, de otras puertas que se abren, pero me centro en cuando Dios permite la acción extraordinaria en almas de gran virtud, sin, digamos, que sin abrir, utilizamos ese término, sin abrir puertas, pues sufren esto. Dios desea una purificación intensa de esta alma. No es común que un alma de santidad sufra de posesión diabólica. Son casos muy raros. Más se suele dar en caso de almas de elevada virtud, que Dios ha permitido estos eventos para su purificación y para la santificación del mundo, más obsesión diabólica, como por ejemplo se dio en el santo franciscano San Carlos S., por ejemplo, obsesión diabólica, o vejaciones diabólicas, como sí lo hemos visto, eso mucho más, eso sí se da mucho más, es decir, tribulaciones en la parte meramente somática. Entonces, como lo hemos visto en el Padre Pío, en San Luis María de Montfort, en el cura de Ars, en Santa Gema Galgani, etcétera, las vejaciones con los llamados incubos y sucubos, como se daba en San Alonso Rodríguez, etcétera, posesiones diabólicas muy raras. Hay algún santo que sí las ha sufrido, pero todo esto con el fin, es un gran misterio que Dios se valga de esto también para santificar al alma. Aprovechando el tema, padre, sobre los incubos y los súcubos, desde el campo de la psicología, se le ha tratado de dar una explicación a este fenómeno a través de lo que es la parálisis del sueño, alucinaciones que se presentan durante este estado, pero desde el campo teológico, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, más o menos da una explicación de cómo es que se da este fenómeno de los incubos y los súcubos. ¿Mm? ¿Qué más nos puede decir sobre esto? Los incubos y los sucubos, que creo que hay una expresión del francés que si se traduce podría llamarse como maridos de la noche, algo así, y que es que el demonio, Santo Tomás, como usted muy bien lo dice, recogiendo a San Agustín, lo recoge como que el demonio, hay muchas sentencias, ¿cómo se puede dar esto? Porque obviamente los demonios que son ángeles no tienen cuerpo, pero los demonios se valen, hay varias sentencias que se valen de distintas formas para poder atormentar en el cuerpo de la persona. Entonces, y en concreto cuando hablamos de incubos y de sucubos, estamos hablando como de un tormento en el campo sexual. Entonces, ahora,
esto también es importante, puede darse lo que usted ha dicho perfectamente, o sea que puede darse fenómenos traumáticos, puede darse fenómenos patológicos, entonces hay que descartar todo eso, pero sí en la experiencia exorcística se sabe que hay esto y se encaja dentro de la llamada vejación diabólica. Cuando no se une, porque hay veces hay posesiones que también tienen obsesiones y tienen vejaciones, pero no, hay veces son solamente vejaciones de tipo diabólicas, cuando dicen los especialistas, se habla de vejación cuando no, porque hay veces se puede estar asociado estos incubos y sucubos a pactos diabólicos. Entonces, curiosamente, muchos exorcistas serios hablan que han encontrado estos incubos y sucubos en personas de gran pureza. Por ejemplo, en monjas de mucha virtud. Entonces, hay veces y uno se explica cómo puede tener una monja de mucha virtud. Estamos hablando de una persona sana de mente, esto es importante tenerlo en cuenta y eso se tiene que evaluar. Puede sufrir esto. ¿Por qué? Porque en este tiempo en que del pansexualismo tan alto, y que a nadie, a pocos lamentablemente les interesa vivir la virtud de la santa pureza, muchas veces el mismo Dios puede permitir una acción maléfica sobre estas almas que viven gran pureza para reparar los pecados sexuales. Entonces, y eso es una de los argumentos que dan varios exorcistas que considero yo de experiencia y de mucha virtud, que han tenido y que tienen casos de incubos y sucubos, es decir, tratar a personas. Las personas que tienen incubos y sucubos no son personas que les da igual tener pecados impuros y por eso sufren mucho. Entonces, si es como que el demonio los quiere llevar al desquiciamiento a través de la tentación, ya no sería de la tentación, sino a través de ese acto vejatorio en su cuerpo, que incluso se puede dar con trastornos hasta físicos, ¿no? Que se suele dar. Entonces, como si estuvieran teniendo un acto marital, es terrible. Entonces, pero vuelvo a decir, esto hay que discernirlo muy bien. Aquí no se trata como algunos, estudiando yo el caso de los incubos y sucubos, como algunos decían que antiguamente se veía el sexo como algo tan malo, que también se veía algo diabólico, un poco así, achacando a los incubos y sucubos y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, pero sí en la experiencia exorcística consideramos la existencia de los incubos y sucubos. No me meto en algunas sentencias que se dan, por qué se logran estas cosas, cómo hace el demonio de esto, cosas que decía Santo Tomás, que se decía San Agustín, cuando hablaba de los faunos y de todas estas cosas. Entonces, nada de eso, simplemente yo lo enfoco desde la línea práctica. Padre, ¿es posible que se dé la posesión diabólica colectiva? Hay un famoso caso sobre las monjas de Lourdes. A ver si nos puede comentar un poco más de este punto. Bueno, quizás le hablaría poco, entonces, pero sí ha dado, es un famoso caso histórico y hay veces uno se encuentra con casos, hay veces en familias, ¿no? Que a veces se da
en un hermano, en otro hermano, se puede dar esas cosas. Yo diría algo así, más que dar una explicación, porque es un misterio, yo diría que sencillamente Dios permite muchas veces esos casos, ¿no? Entonces, eh, eh, porque al final, abra puertas o no abra puertas, siempre hay una permisión divina. Puede haber puertas que se abren, puede haber de por medio consagraciones que se han hecho, por ejemplo, a esa familia se ha consagrado o alguien de la familia ha consagrado al demonio. También se pueden dar estas cosas. Hay consagraciones, puede haber consagraciones de por medio al demonio, puede haber pactos demoníacos de por medio. Cuando se dan estas cosas, que si de suyo es extraño que se den, digamos, lo individual, cuanto más que se den lo colectivo, ¿no? O también puede darse casos de que han abierto más de uno, más de una puerta, también puede darse. Pero al final también, dentro de este gran misterio, Dios permite estas acciones y de eso absolutamente, de eso malo, Dios quiere sacar bienes. Y obviamente que hay que asistir a todas esas personas que están sufriendo esa acción extraordinaria y ante todo llevarlos a Dios, ¿no? Bueno, para ir terminando, padre, si una persona, bueno, abre sesión de Ouija, sea experimentado o no, inmediatamente se puede dar la acción extraordinaria del maligno como una posesión diabólica, o puede ser en cuanto que se da de forma progresiva. Según su experiencia exorcística, ¿cómo se daría esta situación? Cuando hay personas que vienen a buscar y han abierto puertas y hay causas, y entonces, pero uno ve que no hay necesariamente una acción extraordinaria, lo que se le invita es, bueno, lo primero, a una conversión de corazón, a una renuncia a todas esas prácticas que se hicieron. Entonces, muy bien. A lo mejor si se ve prudente, pues hacer alguna oración de liberación, etcétera, pero no necesariamente porque abrieron una puerta, quedaron con una acción extraordinaria y más con una posesión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, padre, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el canal de Demonología. Eh, Queridos amigos, si es que tienen alguna pregunta eh, por interno, me lo hacen saber y yo se lo hago saber al padre, ¿sí? Del cual ya más adelante podemos dar respuesta a esas preguntas. Muchas gracias, padre. Le pido por favor que nos pueda dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Gracias, gracias amigos. Nos vemos en un próximo video. Chao.